Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces celebramos hoy el último domingo del año litúrgico, es decir, que el domingo próximo, primer domingo de Adviento, comenzará el nuevo año litúrgico, que evidentemente no coincide con el año civil. Último domingo de Pentecostés, entonces, y todos los domingos de este ciclo litúrgico de Pentecostés nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos señalan los siglos que transcurren desde la ascensión de nuestro Señor hasta la vuelta del mismo. Y la Iglesia ha querido que encontrásemos en la liturgia una enseñanza viva de nuestra feliz esperanza. Y por eso en la liturgia nos habla frecuentemente del segundo advenimiento, de la segunda venida de nuestro Señor, para que encontremos así nuestra feliz esperanza. Yo voy a volver sobre el tema de la esperanza, Dios mediante, en el tercer y cuarto domingo de Adviento. Una virtud esencial, siempre, pero con más razón, en nuestros tiempos. Y la Iglesia ha querido que encontrásemos en la liturgia de este tiempo de Pentecostés nuestra feliz esperanza. Y por eso la Iglesia ha escogido precisamente el color verde, a causa de la esperanza que proporciona la vuelta de nuestro Señor. Dice don Guéranger que el color verde expresa la esperanza de la esposa que sabe que su suerte ha sido confiada por el esposo al Espíritu Santo, bajo cuya dirección hace su peregrinación. Es decir, bajo la dirección, la guía del Espíritu Santo, militamos aquí mientras peregrinamos hacia nuestra verdadera patria. Y el color verde es el color del trigo nuevo, que anuncia la cosecha al fin del siglo, esa cosecha predicha por nuestro Señor. Como el agricultor que ha sembrado su trigo y hasta que no espiga, no sabe exactamente qué vicisitudes pueden contrariar. Cuando ya ve la espiga, si bien el trigo está verde, no está todavía dorado, no está para ser cosechado, sin embargo ya la esperanza es más cercana, se agranda la esperanza y es toda esa expresión, el trigo verde, es decir, el trigo espigado, dicen aquí en nuestras tierras. Y es justamente lo que dice el apóstol Santiago: tened pues paciencia, hermanos, hasta la parucía del Señor. Mirad al labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia de otoño y de primavera. También vosotros tened paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la parucía del Señor está cerca. Ya no es San Pablo, es Santiago. Ya no es San Pedro, ni San Juan en el Apocalipsis, es Santiago. Y en apenas 3 versículos, 2 veces utiliza la expresión parucía, que quiere decir la venida con presencia de nuestro Señor. Tened pues paciencia hasta la parucía del Señor. Y pone esa comparación: mirad al labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia de otoño y de primavera. También vosotros tened paciencia, confirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la parucía del Señor está cerca. A partir del domingo
decimoctavo de Pentecostés, los textos litúrgicos nos recuerdan en términos bien claros la próxima venida de nuestro Señor. Derrama la paz sobre los que te esperan a fin de que los profetas sean encontrados verídicos. Así canta el introito de ese domingo 18º de Pentecostés. A fin de que los profetas sean encontrados verídicos. O sea, a fin de que no pensemos que los profetas nos han engañado. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro Señor para que sus profetas, es decir, aquellos que han profetizado en su nombre e inspirados por el Espíritu Santo, sean encontrados verídicos? Derrama la paz sobre los que te esperan. Así, a partir ya del domingo 18º, nos habla así la liturgia. El domingo siguiente, 19º de Pentecostés, escuchamos el llamado del Rey al festín de las bodas del esposo, esas bodas tan deseadas como esperadas. Domingo 20, San Pablo nos aconseja redimir el tiempo porque los días son malos. No sé si ustedes reparan en todas estas cosas, cuando ya desde el sábado a la tarde preparan la misa del domingo y leen los textos. Padre, no sea irónico. Bueno, yo creo que desde el sábado preparan la misa del domingo. Y entonces deben reparar en todos estos textos. Y cuando viene el domingo, y resulta que el domingo 20, el Padre no habló de redimir el tiempo. Y yo lo había encontrado eso muy importante al leer la epístola de San Pablo en la tarde anterior. Redimir el tiempo porque los días son malos, dice San Pablo. Domingo 21, la enseñanza se hace cada vez más apremiante. Es el día malo, el día de Satanás, del anticristo. Y por eso debemos, siguiendo la enseñanza de San Pablo en la epístola, revestirnos de la armadura para resistir al enemigo. Pero cantamos en la comunión nuestra seguridad de que seremos liberados por la vuelta de Cristo. Mi alma espera su salvación, he esperado en tu promesa. Mi alma espera su salvación, el alma será salvada porque he esperado en tu promesa. El domingo 22 abre una esperanza luminosa en el porvenir. Tengo confianza, dice San Pablo, que aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es el domingo del día de Jesucristo, día del Señor, así como el domingo anterior había sido el día del demonio, el día del anticristo. El 22 es el día del Señor. Y a partir del domingo 23 se hace cada vez más clara la enseñanza. Anuncia la concentración de Israel, el gran llamado del cautiverio. Yo juntaré de todas partes vuestros cautivos. Imagen de lo que hará el Señor justamente en su segunda venida. Y el Salmo 129 proporciona los textos cantados que en los primeros tiempos de la Iglesia se cantaba todo entero. Ese Salmo de Profundis, que a partir del domingo 23 justamente forma parte de todos los textos que se cantan en las misas. Es el Salmo de los que aguardan, de los que esperan, de los que aguardan en la noche de la fe la vuelta del Señor. Por eso es un salmo de difuntos. Está en la liturgia de difuntos también, porque son los que aguardan en el cementerio, en el dormitorio, cementerio quiere decir dormitorio, son los que aguardan en la noche de la fe la venida de nuestro Señor para la resurrección. Lean después ese Salmo 123. Y Jesucristo llama nuestra atención sobre el día de su segunda venida.
y la llama redención, nuestra redención. ¿Por qué? Porque en él recogeremos plenamente todo ese fruto de la primavera, todo ese fruto de ese trigo verde que ya está espigado y que está anunciando justamente la cosecha. Y al fin del tiempo, después de Pentecostés, ya estamos al final, todo este mes de noviembre, las lecturas de la Sagrada Escritura en el breviario son las de los profetas Ezequiel y Daniel, cuya mirada, como dice Don Guéranger, después de haber recorrido la sucesión de los imperios, penetra hasta el fin de los tiempos. Lectura entonces del profeta Ezequiel, del profeta Daniel y la de los profetas menores, que en palabras también de Don Guéranger anuncian las venganzas divinas, las últimas de las cuales anuncian al mismo tiempo la vuelta del Hijo de Dios. Y los sacerdotes, los religiosos, tenemos que leer en el breviario durante todo este mes de noviembre, hasta el sábado que viene inclusive, todos estos profetas. Y yo me pregunto, ¿en qué piensan? Si piensan en algo cuando leen esas lecturas. ¿En qué piensan los mitrados cuando leen estas lecturas? Porque son lecturas que, según el mitrado mayor, dice que ese mensaje desanima a los fieles. Entonces, ¿qué piensa él cuando lee estas lecturas? Que supongo que han leído alguna vez a Don Guéranger, lo tienen siempre en la boca, como al cardenal Pi, como al padre Calmel, así como nosotros al padre Castellani o al padre Membiel. Ellos tienen en la boca constantemente esas citas. ¿En qué piensan cuando Don Guéranger les dice las cosas que yo les acabo de leer a ustedes? Y finalmente el domingo 24 nos enseña por medio de la epístola que Dios nos ha trasladado a la herencia de los santos en el reino del Hijo de su amor. Y ese reino de gracia prepara, evidentemente, el reino de gloria. ¿Cómo puede desanimar este anuncio? Si alguien se desanima porque le están anunciando el reino de gloria, evidentemente que está afincado acá en la tierra. Y entonces sí, se desanima y entonces hay que predicarle otra cosa, como vamos a ver inmediatamente. Ese reino de gracia que prepara el reino de gloria está a la puerta, nos dice el Evangelio de hoy. Puesto que nos dice ese Evangelio cuáles son los signos que anunciarán la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y entonces nuestra esperanza se realiza. Podemos contemplar la señal del Hijo del Hombre, la señal de la cruz, la señal de nuestro Señor. Y sobre esa visión de gloria para los justos, sí, de desolación para los impíos, pero de gloria para los justos, sobre esa visión cae el telón final del drama que nos hace vivir el año litúrgico, drama del misterio de Cristo. Y terminaremos el sábado ese drama, ese ciclo litúrgico, para recomenzar nuevamente el domingo que viene, primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico, donde se va a ir desarrollando ese misterio de Cristo, pero que culminará justamente con el anuncio del 24º domingo de Pentecostés, la venida de nuestro Señor. Ahora bien, durante los 4 primeros siglos de la Iglesia, ¿sobre qué predicaban los obispos, los papas, los sacerdotes en este 24º domingo de Pentecostés? ¿Y a mí qué me importa, padre? No, nos tiene que importar. Nos tiene que importar. ¿Y por qué hasta el 4º siglo? ¿Por qué digo de qué se predicaba hasta el 4º siglo? Y porque a partir del siglo IV se cambió la prédica.
Y entonces, durante los 4 primeros siglos, ningún cristiano hubiese pensado en identificar su propia muerte con el retorno de Cristo o viceversa. Identificar la segunda venida de nuestro Señor, la parusía, con la muerte personal de cada uno de nosotros. Ningún sacerdote hubiese predicado tal cosa con ocasión del Evangelio de este 24º domingo de Pentecostés. Las parábolas escatológicas de la higuera que trae este domingo, que ya echa brotes es higuera, que ya echa brotes y hace pensar entonces en el verano. Las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos, del hombre que parte hacia un país lejano, de los siervos que aguardan a su amo cuando vuelvan del festín de bodas, todas esas parábolas se refieren al día del retorno de Jesús, día del Señor, y no a la muerte personal de cada uno. Durante 4 siglos jamás se dijo como en nuestros días, hablando de la muerte, ella viene como un ladrón. La expresión viene como un ladrón en el Evangelio está referida a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y no a la muerte. Que la muerte va a venir de una forma intempestiva cuando menos lo pensamos, sí, también. Pero esa expresión está reservada principalmente por el mismo Jesucristo a Él mismo en su segunda venida. Esa aplicación estaba exclusivamente reservada al advenimiento glorioso de Jesucristo, que vendrá en efecto como un ladrón, es decir, de improviso, súbitamente. Que después se haga la aplicación también a la muerte, sí, pero es una aplicación. Y hoy se ha hecho de la aplicación la explicación principal y única. Y a los que todavía hasta hace unos años concurrían a los prioratos de la fraternidad un día como hoy, recordarán que un día como hoy les predicaban fundamentalmente, principalmente, sobre la muerte. Prepárense porque se tienen que morir dentro de poco. ¿Y qué tiene que ver eso con el Evangelio de hoy? ¿Qué tiene que ver eso con el ciclo litúrgico de Pentecostés? ¿Qué tiene que ver con lo que dice Don Guéranger, etcétera? Absolutamente nada. Pero como hay que predicar la restauración, y entonces la restauración tiene que venir antes del anticristo, ¿qué hacemos con todos estos textos? Pues apliquémoslo a la muerte. Y así se hace. En lugar de mantener la tradición, poco a poco se comenzó a interpretar estas parábolas en función de la muerte y del juicio que sobrevendría de repente. En cuanto al fin del mundo, se popularizó una concepción a menudo burlesca, frecuentemente trágica y siempre deformada. Y eso no ya ahora en los últimos años, sino que a partir del siglo IV, estoy hablando yo, se fue forjando esa idea. Esa falsa concepción no se aviene con la espera alegre del advenimiento, del retorno, que justamente siembra la esperanza. Dicha interpretación solo da cabida a la idea de la conflagración general del mundo, al terrible juicio del dies irae, prosa incomparable, esa prosa, esa secuencia, el dies irae, que fue compuesta en el siglo XIII, no para el oficio de difuntos, donde está ubicada hoy en día. Fue compuesta para el primer domingo de Adviento. Tal fue la confusión, tal fue el cambio de mentalidad, que para el primer domingo de Adviento se compuso el dies irae. Después alguien habrá dicho, esto no da pie con bola. ¿Cómo poner en el primer domingo de Adviento esta prosa, esta secuencia? ¿Y dónde la ponemos? Y la ponemos donde corresponde, en una misa de difuntos. Pero no el primer domingo de Adviento. Y fue compuesta para el primer domingo de Adviento. Fíjense ustedes el cambio de mentalidad entre el siglo IV y el siglo XIII respecto de la segunda venida de nuestro Señor,
y respecto del tiempo de Pentecostés y el tiempo de Adviento, que desgraciadamente para ellos, la liturgia se le había ocurrido poner también el mismo evangelio de hoy, nada más que tomado de San Lucas. ¿Y qué hacemos con ese evangelio en el primer domingo de Adviento? Imaginen el cambio de mentalidad. Sacaron esa prosa que estaba totalmente desubicada allí y la pusieron en la misa de difuntos. Sí, la misa de difuntos me habla de mi muerte y de la muerte de mis deudos, entonces dies irae, sí, perfecto. Pero nada que ver con el cuarto domingo de Pentecostés y menos con el primero de Adviento. De ese modo, el fin de los tiempos llegó a ser un espanto para los que piensan en él. Y entonces, para calmar a las almas inquietas, los predicadores les dicen: pensad en vuestra muerte, estad prontos para ese día, el cual no deja de ser también un espanto, pero a menor escala. Y así es como tergiversan no solamente el sentido de la liturgia, sino el sentido de la Sagrada Escritura, el sentido de la tradición. De ahí la modificación innovadora de los textos escatológicos en simples lecciones de moral y de bien vivir. Por supuesto que los textos escatológicos me pueden servir como moralina, como programa para vivir bien. Puede ser, pero convengamos que no es esa la aplicación primera. Tiene otro significado totalmente distinto y principal. Y por eso podemos apreciar que no se aplican ni una cosa ni otra. Y la gente vuelve de las misas hoy pensando vaya a saber en qué. Por el contrario, cuando Jesús se compara al ladrón, al esposo, al maestro, al rey que vuelve de improviso después de haber hecho esperar largo tiempo, se trata de una cosa completamente distinta de la muerte individual, que tiene un carácter de castigo por el pecado, esa muerte individual. Se trata de la segunda venida en gloria y majestad para la resurrección de los justos, después de larga expectación de los siglos. Esa es la aplicación y la explicación y el comentario exegético que hay que hacer de esas parábolas. Se trata, por lo tanto, de un suceso que debe causarnos inmensa alegría. Yo he conocido gente que el día de ayer ya se transformaba sabiendo que hoy le iban a leer el Evangelio del 24º domingo de Pentecostés. Y que el domingo que viene iba a tener que escucharlo de vuelta. Ya después, bueno, hasta si venía el primer domingo de Adviento, bueno, tengo todo el año para distraerme. Pero 2 domingos seguidos, el mismo sermón, y se enfermaban. No quieren escuchar esto. Y esto, bien escuchado, y sobre todo bien explicado, bien meditado, nos tiene que dar alegría. Y es lo que dice San Lucas, ya lo veremos Dios mediante, el domingo próximo: cuando comiencen a suceder todas estas cosas, levantad vuestras cabezas porque está pronta vuestra redención. Entonces no entiendo cómo eso puede causar espanto, ni miedo, ni nada por el estilo. Se trata de una inmensa alegría. Una lectura atenta de las páginas evangélicas no permitirá la menor duda al respecto. Y si tuviésemos el hábito de una oración menos personal, inspirándonos más en la Sagrada Liturgia, si viviésemos de la profundidad de los misterios, si estuviésemos verdaderamente apegados a la lectura de la Sagrada Escritura, comprenderíamos rápidamente el magnífico alcance de esta vigilancia, de la expectación de nuestro Señor. Y eso se transmitiría también a nuestra vida. Viviríamos de otra manera, aplicando justamente las mismas parábolas u otras que podemos inventar nosotros o los santos padres que han inventado, como por ejemplo la del viajero
que está de viaje fuera de su patria y no está pensando en otra cosa que volver a su patria, a su casa, a su familia. Y que si se detiene en algún lugar y dice qué bien que estoy acá, y entonces se afinca, quiere decir que ha perdido la noción de su patria. Y si se trata de la familia y se queda por allí, porque se encuentra bien, y ha perdido la noción de su esposa, o de su esposo, depende de quién se trate. Y en cambio, el que realmente tiene la verdadera concepción de su patria, de su familia, no pierde tiempo. Pasará, hará lo que tiene que hacer en ese lugar lejano, pero deseando que pase lo más rápido posible y volver a su casa lo antes posible. Bueno, de eso se trata justamente la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué es lo que esperamos? Y una vez más, lo dije el domingo pasado, lo dice el padre Castellani, parecemos esas viejas que van en el tren y cuando llega a la estación terminal, ¡uy, qué lástima, se terminó el viaje! No, señora, baje, usted venía para esto. Usted tomó el tren para llegar aquí. Este es el fin de su viaje. Se tiene que alegrar porque llega al fin. Y hacemos todo lo contrario. No tenemos ese hábito de la lectura inspirado en la Sagrada Escritura, en la liturgia. Estamos apegados a la tierra. Esa expectación, esa espera en la segunda venida, tendría una influencia extremadamente profunda. Como dice San Pedro, volved toda vuestra esperanza hacia esa gracia que os será traída el día en que aparecerá Jesucristo. Volved toda vuestra esperanza hacia esa gracia que os será traída el día en que aparecerá Jesucristo. Y no me vengan a preguntar después, como en el año 83, a la tarde de un domingo, golpean la puerta un seminarista, yo era profesor, y había dado toda una serie de citas, sobre todo del profeta Isaías, del profeta Jeremías, sobre la paz en aquel entonces, y me viene a preguntar, padre, ¿todas esas citas que usted dio, realmente están en la Escritura o los inventó usted? Porque se aplican perfectamente a lo que vivimos. Miren las cosas que pasan por la cabeza de un seminarista, ¿no es cierto? Bueno, no me vengan a preguntar si esto realmente lo dijo San Pedro. Sí, lo dijo San Pedro. Volved toda vuestra esperanza hacia esa gracia que os será traída el día en que aparecerá Jesucristo. Entonces viviríamos de una manera completamente distinta. En fin, aquel día será supremo, será el día de la suprema gloria de nuestro Señor. ¿Nos habrá de interesar más nuestra muerte que la gloriosa venida de nuestro Señor? ¿Vamos a referir todo esto a nuestra pobre muerte? Cuando está referido todo a la vuelta de nuestro Señor en gloria y majestad. Realmente, ¿cómo rebajaríamos el sentido de la Sagrada Escritura? ¿Cómo rebajaríamos el sentido de la liturgia? Rebajándolo a nuestra pobre pequeñez, enanos espiritualmente hablando. Plegue al Señor que pudiéramos tener el espíritu de los patriarcas, los cuales esperaron el primer advenimiento sin verlo. Como veremos el domingo próximo, Dios mediante, su salvación, su esperanza estaban puestas en esa larga expectación. En la fe murieron todos sin haber recibido las promesas, dice San Pablo. En la fe, hablando de los profetas, en la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos y confesando que eran peregrinos y forasteros en esta tierra. Y estos todos no obtuvieron el objeto de la promesa. Vivieron de la promesa, vivieron para la promesa y no obtuvieron el objeto de la promesa. ¿Por qué?
Y San Pablo nos da la respuesta. Proveyendo Dios algo mejor acerca de nosotros, a fin de que no obtuviesen ellos sin nosotros la perfección de la felicidad. Así dice San Pablo en la epístola a los Hebreos. ¿Por qué demoró Dios el objeto de la promesa para los santos patriarcas del Antiguo Testamento? Para que la recibiesen junto con nosotros en la segunda venida. Pero de la misma manera que ellos vivieron para la primera, nosotros tenemos que vivir para la segunda. Y de la misma manera que muchos no solamente no vieron el objeto de su promesa, sino que no esperaban en esa promesa y entonces perdieron todo, atención que podemos perder todo. Porque la promesa es segura, pero si nosotros ponemos nuestro corazón en otra cosa, nos vamos a quedar sin el objeto de esa promesa. Juntamente con nosotros esperan todavía los patriarcas la consumación del misterio de Cristo. Pues no dudamos que el cielo entero, como la tierra, están en una misma expectación del coronamiento de la redención. Sí, ya gozan de la visión beatífica, obvio, esas almas. Pero están esperando el día del Señor. Y el día del Señor es más importante que nuestra pobre alma. ¿En qué pensamos nosotros? ¿Dónde tenemos puesta nuestra cabecita? Pensamos que todo gira alrededor nuestro. No, todo gira alrededor de nuestro Señor. Y todo gira alrededor de su gloriosa venida en majestad para instaurar su reino e entregárselo a su Padre. Si vivimos de toda esperanza, no lamentaremos nuestra muerte por muy próxima que ella esté. Porque dice San Juan en el Apocalipsis, bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos porque sus obras los acompañan. Entonces, todo eso, ¿cómo puede inspirarle a alguien desánimo? A mí no me entra en la cabeza que esto pueda desanimar a alguien. Y si alguno de los que me están escuchando se desaniman, venga y dígamelo después a ver dónde está el quid de su desánimo. En la paciencia firme, es allí la que nos sostendrá en nuestra vida de viajeros militantes, como fue Moisés sostenido en el desierto, conforme lo dice San Pablo, y resistió firme, como si viese a aquel que es invisible. Moisés en el desierto resistió firme, como si viese a aquel que es invisible. La virtud de la esperanza, insisto, volveremos, Dios mediante, en el mes de diciembre. La virtud de la esperanza nos permite contemplar ya ese invisible. Y es ella quien nos representa ante los ojos los esplendores de la manifestación de Jesús con todos sus santos. Como el trigo verde lo hace al labrador que contempla la belleza de la próxima cosecha. Se cierra pues el siglo litúrgico con esta semana, el sábado que viene termina el año litúrgico, se cierra último ciclo del año eclesiástico, con él se cierra la historia del mundo, la cual se nos ha ido recordando desde sus comienzos en el Adviento del año pasado hasta su fin postrero en estos días de la semana del 24º domingo de Pentecostés. He aquí por qué ha querido la Iglesia que en estos días se lean en el breviario los libros de los profetas Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, etc. Tienen en el Evangelio de hoy los prolegómenos de todo ese desenlace, lo pueden leer ustedes tranquilamente. Verán cómo todas las gentes estarán despavoridas, con los ojos desencajados, y se lamentarán. Muertos antes de morir, juzgados antes de ser juzgados.
cuando vean en el cielo a Cristo, a quien no quisieron reconocer ni servir como su Señor aquí en la tierra. Por eso nos exhorta la epístola de San Pablo a portarnos de una manera digna de nuestro Dios y dar frutos de toda clase de buenas obras, dando gracias a nuestro Padre Celestial por habernos hecho capaces de tener parte en la herencia de los santos. Hemos sido trasladados de un reino a otro. Ya no pertenecemos al reino del demonio, pertenecemos al reino de nuestro Señor y debemos vivir conforme a ciudadanos de ese reino. Jesucristo triunfante obrará la restauración de todas las cosas, entregará a su Padre el reino con tantos trabajos conquistados y reinará, como lo hemos dicho, el día de Cristo Rey. Él reina y reinará por siempre. Y aquel día será el de la verdadera Pascua, el verdadero paso del destierro a la tierra de promisión, y Dios será todo en todos. En ese día venturoso, por medio de nuestro Pontífice Jesucristo, rendiremos un culto eterno a la Santísima Trinidad. Y se prolongará el Sanctus, 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 el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dice Jesús: ciertamente vengo en breve. Diga el alma cristiana: amén, ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.